Hay un olor penetrante y metálico que nunca se quita de la piel cuando cruzas las pesadas puertas de acero del Centro Metropolitano de Detención en Brooklyn, Nueva York. Un hedor a cloro industrial mezclado con encierro, sudor frío y desesperanza absoluta que se incrusta en los pulmones y pudre el alma de los hombres que alguna vez se creyeron dioses en la tierra. Y en una de esas celdas minúsculas, exactamente a las 5 de la mañana, bajo una implacable luz fluorescente que zumba como un insecto moribundo y que jamás se apaga por completo, hay un joven temblando de frío bajo una manta áspera y delgada que le raspa la piel. Míralo bien, observa esa mirada vacía, esos ojos inyectados en sangre por el insomnio crónico, ese rostro pálido y desencajado que ya no refleja la más mínima gota de soberbia. Ese hombre acorralado que ahora se abraza a sí mismo buscando un calor que no existe en esa caja de hormigones. Néstor Isidro Pérez Salas, conocido mundialmente en el bajomundo como el Nini, el otrora comandante supremo, el jefe de seguridad de la facción más violenta del cártel de Sinaloa, la estrella de rock del narcotráfico moderno a quien superestrellas de la música como Peso Pluma o Fuerza Regida le componían corridos que rompían récords globales, el psicópata narcisista que paseaba por las calles de Culiacán en convoys de camionetas Mercedes-Benz y vehículos todoterreno blindados, vistiendo ropa Balenciaga de miles de dólares, tenis Amiri de edición limitada y relojes suizos repletos de diamantes que brillaban con la sangre de sus víctimas. Era el dueño absoluto de la vida y la muerte, un asesino serial con complejo de celebridad que mandaba ejecutar a sus rivales, a policías y a inocentes con una sonrisa cínica en el rostro solo para grabar el infierno y subirlo a sus redes sociales, presumiendo un poder que creía eterno e inquebrantable. Pero hoy, en la gélida y despiadada realidad del sistema penitenciario de los Estados Unidos, no hay música de banda, no hay mujeres hermosas, no hay radios encriptados ni sicarios dispuestos a dar la vida por él. Hoy, el Nini no es más que el recluso número 17.027-511, un fantasma despojado de su nombre, de su glamour y de su falsa deidad, un joven de apenas 32 años que está a punto de descubrir que el verdadero infierno no es morir en un enfrentamiento a balazos como dictan los códigos torcidos de la mafia, sino vivir décadas enteras pudriéndose en vida, olvidado por todos y tragándose su propia impotencia. Bienvenidos a Crónicas del Mal. En este expediente documental exclusivo de más de una hora de duración, vamos a descender a los círculos más profundos y oscuros de la mente de un narcopolítico y sicario caído en desgracia, un viaje sin retorno donde te revelaremos, hora tras hora, la rutina de destrucción psicológica y física que está volviendo loco a Néstor Isidro Pérez Salas en este preciso momento. A través de 5 realidades brutales que desnudaremos a lo largo de este video, descubrirás la verdad que los cárteles intentan ocultar desesperadamente a sus nuevos reclutas. En esta primera parte, serás testigo del despertar del falso dios y la muerte del glamour, el instante exacto en que la vanidad choca contra el cemento. En la segunda parte, te llevaremos a la jaula al aire libre, analizando cómo el arquitecto del culiacanazo que humilló al Estado mexicano ahora camina en círculos como un perro rabioso en 9 metros cuadrados. En la tercera, expondremos el festín de sangre y la dieta de la miseria, el contraste biológico entre devorar cortes de carne bañados en oro y tragar a la fuerza comida procesada de 80 centavos de dólar mientras los recuerdos de sus torturas lo atormentan. En la cuarta, destaparemos la traición bíblica, el beso de Judas, mostrándote como sus propios ídolos, los hijos del Chapo Guzmán, lo usaron como carne de cañón y lo entregaron en ropa interior para salvar sus propios pellejos. Y en la quinta y última parte, haremos la implacable matemática del olvido, calculando las cadenas perpetuas que garantizan que este joven criminal morirá siendo un anciano decrépito en una tumba de hielo. Antes de que giremos la pesada llave de acero de su celda y te mostremos la miseria en la que hoy se ahoga el líder de la chapiza, asegúrate de suscribirte al canal en este momento y activar la campana de notificaciones para no perderte nuestras crónicas exclusivas. Y ahora, detente un segundo y escribe abajo en la caja de comentarios desde qué ciudad o país nos estás viendo. Queremos saber hasta qué rincón del mundo llega nuestra legión de investigadores de la verdad, porque la oscuridad no conoce fronteras. Comenzamos. Son las 5 de la mañana con 1 minuto en el Centro Metropolitano de Detención de Brooklyn. Un estruendo metálico, seco y ensordecedor recorre el pasillo del módulo de alta seguridad. Es el sonido de los cerrojos automáticos bloqueándose, un recordatorio acústico diseñado por los psicólogos penitenciarios para aplastar la moral del recluso desde el primer segundo en que abre los ojos. El Nini se despierta sobresaltado, con el corazón latiendo a 1000 por hora, su respiración es agitada, el aire que inhala está helado y reciclado, filtrado a través de gruesos conductos de ventilación que jamás permiten la entrada de la brisa natural. No está en una mansión de seguridad en la Marina o en colinas de San Miguel en Culiacán, no hay un colchón ortopédico king size ni sábanas de seda egipcia que acaricien su piel, está acostado sobre una plancha de acero empotrada a la pared, cubierta únicamente por una colchoneta de espuma de poliuretano tan delgada que sus huesos sienten directamente la dureza del metal. Durante toda su juventud criminal, Néstor
Isidro construyó su identidad basándose en la apariencia exterior, en la cultura del alucín, ese fenómeno tóxico y aspiracional donde el valor de un hombre se mide por el grosor de su cadena de oro, el costo de su ropa de diseñador europeo y el tamaño de la excentricidad que puede presumir en Instagram. Era un adicto a las marcas, un sociópata que podía ordenar el asesinato de familias enteras y minutos después preocuparse por no ensuciar con sangre sus tenis Christian Dior de $2000. Esa vanidad extrema, ese narcisismo patológico era su verdadera armadura, el escudo que ocultaba sus profundos complejos de inferioridad, porque Néstor no nació siendo realeza del cártel, no tenía el apellido Guzmán, no heredó un imperio, era un joven agresivo, impulsivo y sin linaje que tuvo que matar con un salvajismo inaudito para que los grandes capós lo notaran, y cuando finalmente obtuvo el poder y el dinero, los usó para disfrazar su vacío interior con logotipos de alta costura. Pero ahora, en esta lúgubre celda de 2 por 3 metros, el sistema federal de los Estados Unidos ha ejecutado la primera fase de su aniquilación mental, la anulación de la identidad estética. El niní se levanta lentamente, frotándose los brazos para entrar en calor, y mira la ropa que debe usar obligatoriamente cada día de su miserable existencia. No hay camisas de seda, no hay cinturones Gucci ni gorras Prada. Se ve obligado a vestir un overol institucional de algodón áspero, rígido y maloliente, teñido de un color naranja brillante y degradante que lo marca visualmente como un prisionero de alto riesgo, una prenda que ha sido usada y lavada cientos de veces por otros delincuentes antes que él, que le pica en el cuello y le irrita la piel acostumbrada a los tejidos más finos del planeta. En sus pies ya no hay calzado exclusivo que provoque la envidia de sus sicarios, lleva puestas unas simples sandalias de plástico barato, idénticas a las de los otros miles de reclusos, diseñadas sin cordones para evitar que los presos intenten ahorcarse en sus momentos de mayor desesperación. El contraste es tan violento, tan abismal y humillante que funciona como un veneno lento que corroe su psique segundo a segundo. Imagina el impacto psicológico para un hombre que basaba su respeto en la ostentación visual al darse cuenta de que, frente al gobierno estadounidense, todo el oro, todos los diamantes y todos los fajos de billetes que acumuló no sirven absolutamente para nada. No puede sobornar a su reflejo en el pequeño espejo de metal pulido y rayado que cuelga sobre su diminuto lavabo de acero inoxidable. Al mirarse en ese espejo empañado por el frío, Néstor Isidro Pérez Salas ya no ve al temible 09 o al 19, ya no ve al general de las tropas del infierno de Sinaloa, ve a un hombre derrotado, desaliñado, con ojeras profundas, a quien le negaron el acceso a cualquier producto cosmético, loción o perfume. Un individuo que huele a miedo y a encierro crónico. A las 5:15 de la mañana llega el momento del conteo. Un guardia federal estadounidense, un hombre robusto de casi 2 metros de altura con el rostro inexpresivo de quien ha visto a miles de asesinos pasar por esos mismos pasillos, se detiene frente a la pesada puerta blindada de la celda de El Niní. La puerta no tiene barrotes que permitan la entrada de luz, es una pared sólida de acero con una pequeña ventanilla de cristal reforzado del tamaño de un libro y una rendija inferior por donde se introducen los alimentos y se colocan las esposas. El guardia golpea el cristal con sus nudillos, un golpe seco y autoritario que exige atención inmediata. Néstor debe levantarse, caminar hacia la puerta y permanecer de pie en absoluto silencio, mostrando sus manos vacías para demostrar que está vivo y que no posee contrabando. Aquí radica la segunda y quizás más destructiva de las humillaciones matutinas, la barrera del idioma y la absoluta falta de respeto. En Culiacán, el Niní era un semidios intocable, un simple gesto de su mano, un movimiento de cabeza o una palabra pronunciada por su radio de frecuencia corta eran suficientes para paralizar una ciudad entera, bloquear carreteras con vehículos incendiados o sentenciar a muerte a cualquier persona que lo mirara de forma incorrecta. Tenía un ejército de halcones, punteros y gatilleros dispuestos a asesinar brutalmente a quien osara cuestionar su autoridad. La gente le decía sí, señor, lo que ordene, patrón, con la mirada clavada en el suelo, temblando de terror ante sus ataques de ira incontrolables causados por el abuso de drogas y esteroides. Pero en Brooklyn, en el corazón del sistema judicial más implacable del mundo, este asesino múltiple es completamente sordo, mudo e irrelevante. Néstor no habla inglés de manera fluida, su vocabulario criminal y sus jergas de narcotraficante no le sirven de absolutamente nada frente a un oficial correccional de Nueva York, que ni siquiera sabe quién es Peso Pluma ni le interesa escuchar los narcocorridos que ensalzan sus supuestas hazañas heroicas. Cuando el Niní intenta pedir algo básico, como una segunda manta para mitigar el frío congelante que se cuela por las rendijas de la prisión, el guardia simplemente lo ignora, lo mira con un desprecio clínico y gélido, el tipo de desdén que se le reserva a un insecto molesto, y continúa su camino sin pronunciar una sola sílaba. Esa falta de reacción, ese ninguneo absoluto, es una tortura psicológica devastadora para un psicópata ególatra que toda su vida se alimentó del miedo que lograba inspirar en los demás. El Niní descubre en ese momento de silencio asfixiante que la verdadera castración del poder no ocurre cuando te ponen las esposas, sino cuando te das cuenta de que a nadie en ese maldito lugar
le importa un carajo quién eras en tu país de origen. Para la burocracia penitenciaria de los Estados Unidos, el gran jefe de los ninis es solo una carga administrativa. Un extranjero peligroso que debe ser mantenido con vida bajo medidas de seguridad extremas, Special Administrative Measures o SAMS. Aislado de la población general no porque sea un líder supremo al que todos rindan pleitesía, sino porque es una rata acorralada que tiene precio sobre su cabeza y que, de ser soltado en el patio común, sería descuartizado en cuestión de minutos por pandillas rivales o por la propia mafia mexicana que detesta a los soplones y a los peones caídos en desgracia. Y así, despojado de su voz, de su idioma, de su ropa de lujo y de su ejército, Néstor se sienta nuevamente en la losa de concreto mientras las agujas del reloj avanzan con una lentitud tortuosa que desafía la cordura. Son las 5:30 de la mañana y la ansiedad comienza a devorar sus pensamientos. En el aislamiento total, sin teléfonos celulares para coordinar cargamentos de pastillas de fentanilo, sin redes sociales para alimentar su vanidad viendo los miles de likes en fotos de rifles bañados en oro, el cerebro humano se convierte en su propio y más letal verdugo. En esta celda no hay distracciones, no hay ruido de motores, no hay el sonido embriagador de la fama, solo hay memoria y remordimiento disfrazado de miedo. El niní no puede evitar que su mente viaje a la velocidad del vértigo hacia los días de gloria, hacia esa época no tan lejana donde él fue el artífice de una maquinaria de violencia tan perfeccionada y cruel que incluso los viejos líderes del cártel de Sinaloa, los patriarcas de la vieja guardia que preferían los negocios discretos y la política del silencio, comenzaron a ver a este joven y a su facción de la chapiza como una abominación incontrolable, un monstruo ruidoso que atraía la mirada abrasadora de la DEA, el FBI y el ejército mexicano directo hacia sus laboratorios clandestinos de metanfetamina y fentanilo. Néstor recuerda cómo se paseaba por las ferias y palenques, protegido por anillos de seguridad de cientos de hombres armados con fusiles Barrett calibre 50 y ametralladoras minigun capaces de derribar aeronaves, sintiéndose invulnerable, creyendo ciegamente en el mito de su propia inmortalidad, un mito forjado a base de balas y sangre inocente derramada en las calles pavimentadas de su feudo. Pero la realidad del encierro y el frío penetrante del suelo de su celda lo arrastran de vuelta al presente con una crueldad abrumadora. Se da cuenta de que cada uno de esos lujos efímeros, cada botella de champán derramada en fiestas que duraban días enteros, cada joya extravagante comprada con el dinero manchado del veneno sintético que mató a más de 100,000 estadounidenses en un solo año, fue en realidad un pago adelantado por esta celda, un contrato firmado con el diablo donde entregó su libertad futura a cambio de un puñado de años de poder vacío y narcisismo letal. El joven que se creía el depredador alfa de la selva de cemento se descubre a sí mismo convertido en la presa más patética, un animal en cautiverio que debe esperar horas en la penumbra a que el sistema decida cuando es momento de encender por completo las luces y cuando es momento de dejarlo salir de esa pequeña caja de hormigón. El amanecer en Nueva York no trae consigo el calor reconfortante del sol, trae únicamente la certeza matemática y desgarradora de que este día será exactamente igual al anterior, y el de mañana, y el de la próxima década, una monotonía destructiva diseñada para borrar cualquier rasgo de arrogancia y reducir al niní a su estado más primitivo y vulnerable. Mientras aprieta las mandíbulas, sintiendo el escozor del overol naranja contra su piel y escuchando el zumbido eléctrico interminable de la lámpara sobre su cabeza, Néstor Isidro Pérez Salas comprende que el castigo de la justicia norteamericana no consiste en quitarle la vida rápidamente mediante una inyección letal o un pelotón de fusilamiento, no. El verdadero castigo, el que quiebra el espíritu y pulveriza el alma de los falsos dioses del narcotráfico, es obligarlos a vivir, obligarlos a respirar cada segundo, cada minuto y cada hora desprovistos de todo aquello que los hacía sentir superiores, dejándolos absolutamente solos con la monstruosidad de sus propios actos en un silencio tan denso y pesado que termina por aplastarles la razón, preparándolo todo para la segunda fase de su infierno diario, el momento en el que el sistema penitenciario le arrebatará la última ilusión de libertad al llevarlo encadenado como una bestia de carga hacia la jaula al aire libre, un escenario donde la falsa inmortalidad del comandante de la chapiza terminará de derrumbarse por completo ante el peso ineludible de sus propias cadenas y el frío viento de la ciudad que jamás podrá conquistar. El reloj implacable del centro metropolitano de detención no marca el tiempo con manecillas, lo marca con el sonido de los metales pesados chocando entre sí y con los ladridos incomprensibles de los guardias estadounidenses que operan bajo una frialdad mecánica y deshumanizante. Y es exactamente al mediodía cuando esa maquinaria burocrática del castigo pone en marcha la segunda fase de la destrucción psicológica de Néstor Isidro Pérez Salas, el momento en el que la ley federal estipula que el recluso de alta peligrosidad tiene derecho a su hora de recreación, una palabra que en el mundo exterior suena a libertad y esparcimiento, pero que en el oscuro y aislado universo del régimen de medidas administrativas especiales es en realidad una cruel y calculada tortura diseñada para restregarle en la cara su absoluta y total sumisión. El protocolo de extracción de su celda
vida comienza de la forma más degradante posible para un hombre que hasta hace un par de años exigía que sus subordinados bajaran la mirada al hablarle. El enorme guardia federal de turno no abre la pesada puerta de acero de inmediato. Primero desliza la pequeña compuerta inferior a la altura de las rodillas y le ordena al niní, en un inglés áspero y tajante, que se dé la vuelta, que se ponga de espaldas a la puerta y que introduzca las manos por esa estrecha ranura metálica como si fuera un animal adiestrado en un circo de los horrores. Néstor obedece porque no tiene otra opción, porque la rebeldía en Brooklyn no se castiga con regaños, se castiga con fuerza bruta, gas, pimienta y más aislamiento. Siente el roce frío de las esposas de acero inoxidable cerrándose con rudeza sobre sus muñecas, cortándole la circulación superficial de esa misma piel que antes adornaba con pulseras de oro macizo y relojes Patek Philippe incrustados de esmeraldas. Luego, la puerta finalmente cede con un quejido estructural y dos guardias adicionales ingresan a la minúscula caja de concreto, no para escoltarlo con honores, sino para colocarle una pesada cadena alrededor de la cintura que se conecta directamente a sus muñecas inmovilizadas. Finalmente, le ajustan grilletes de hierro en los tobillos, unidos por eslabones gruesos que le impiden dar un paso normal. El otrora ágil, escurridizo y letal comandante de la chapiza, el joven sicario que saltaba bardas, trepaba techos y corría por las brechas de la Sierra de Sinaloa esquivando balas y drones de la Marina, ahora se ve forzado a caminar dando pasos de apenas 20 centímetros, arrastrando los pies de manera torpe, emitiendo un tintineo agudo y lastimero que resuena por todo el pasillo del corredor de la muerte en vida. Lo llevan por pasadizos iluminados artificialmente, subiendo por elevadores de servicio donde el silencio es tan denso que casi se puede masticar, hasta llegar a la azotea del edificio o a los sectores blindados de alta seguridad donde se encuentra el ansiado patio. Pero cuando la última puerta se abre, la realidad le da un golpe devastador directo a la mandíbula de su ya fracturado ego narcisista. No hay un patio, no hay césped, no hay bancas para sentarse al sol ni espacio para correr o interactuar con otros seres humanos. El área de recreación para los prisioneros clasificados como amenazas supremas a la seguridad nacional de los Estados Unidos es, literalmente, una jaula al aire libre, un cubo construido con malla ciclónica reforzada de apenas 3 metros de ancho por 3 metros de largo, flanqueado por altos e impenetrables muros de concreto gris que bloquean por completo la vista de la silueta de la ciudad de Nueva York. Néstor entra a la jaula arrastrando sus grilletes, los guardias le quitan las esposas de las manos a través de un agujero en la malla para que pueda moverse, y luego lo dejan completamente solo bajo el cielo encapotado de la ciudad. Cuando mira hacia arriba buscando un poco de consuelo, buscando esa falsa inmensidad que solía dominar, descubre que el firmamento no es libre. Está violentamente seccionado por una densa red de alambres de púas y vigas de acero que le impiden incluso soñar con la fuga, mientras el viento gélido del norte choca contra su rostro, atravesando con facilidad la delgada tela de su overol naranja institucional, congelándole los huesos y recordándole que ya no está en el clima tropical y complaciente del paraíso del Pacífico mexicano. Es en esta jaula suspendida en el aire, en este minúsculo perímetro donde apenas puede dar 4 pasos antes de chocar contra el alambre helado, donde el niní se enfrenta cara a cara con el fantasma de su falsa inmortalidad. Comienza a caminar en círculos, frotándose las manos frenéticamente, con la cabeza gacha, adoptando de manera subconsciente e inevitable el comportamiento neurótico y repetitivo de un perro rabioso confinado en una perrera, y mientras sus tenis de plástico barato raspan el suelo de cemento, su mente hiperactiva y atormentada por la abstinencia del poder lo transporta violentamente al jueves 17 de octubre de 2019, una fecha que quedó tatuada con fuego y sangre en la memoria de México, el fatídico Jueves Negro o el Culiacanazo, el día en el que él, Néstor Isidro Pérez Salas, se sintió verdaderamente superior al mismísimo Estado, el día en que creyó que había alcanzado la divinidad en el inframundo del crimen organizado. Recuerda la adrenalina pura, tóxica y adictiva corriendo por sus venas cuando las radios de frecuencia encriptada enloquecieron con la noticia de que el ejército mexicano y la Guardia Nacional habían rodeado y capturado a su jefe, Ovidio Guzmán López, el hijo del Chapo, en una residencia del sector Tres Ríos. Cualquier sicario de bajo rango o cualquier estructura criminal convencional habría entrado en pánico o habría huido hacia las montañas para salvarse, pero no Néstor. Él era el comandante de seguridad, el arquitecto de la defensa, el psicópata táctico que había diseñado y armado hasta los dientes al ejército de la chapiza precisamente para un momento como ese. En lugar de esconderse, el niní desató el verdadero apocalipsis sobre la capital de Sinaloa. Recuerda con una nostalgia enfermiza cómo dio la orden de movilizar en cuestión de minutos a cientos de camionetas blindadas artesanalmente, conocidas como monstruos, repletas de jóvenes sicarios, muchos de ellos menores de edad, drogados hasta la médula y cegados por la lealtad a su líder, portando equipo táctico de grado militar, cascos de Kevlar, chalecos antibalas con las siglas del cártel y portando un arsenal bélico que envidiarían los ejércitos de naciones enteras. Él en persona coordinó los bloqueos de las principales arterias de la ciudad,
ciudad, ordenó incendiar autobuses urbanos, camiones de carga y camiones de basura para paralizar por completo la economía y aislar a los militares. Su voz a través del radio era la ley suprema, ordenando ráfagas de ametralladoras Browning calibre .50, armamento diseñado para perforar blindaje antiaéreo, disparando sin misericordia contra los helicópteros de la fuerza pública hasta obligarlos a replegarse humillados, mientras tomaba como rehenes a las familias de los soldados en sus propias unidades habitacionales, amenazando con una masacre de proporciones dantescas si no liberaban a su patrón. Ese día, el Niní no era un simple delincuente, era un terrorista táctico que había puesto de rodillas a un gobierno federal de más de 100 millones de habitantes, y cuando la orden presidencial finalmente llegó desde la Ciudad de México dictaminando la liberación incondicional de Ovidio para evitar un baño de sangre civil, Néstor y sus tropas celebraron disparando al aire, borrachos de impunidad, convencidos de que habían roto las leyes de la física y de la justicia, convencidos de que el cártel era el verdadero gobierno y de que él, el Niní, era un dios intocable al que las balas y la prisión jamás lograrían alcanzar. Esa victoria pírrica, esa ilusión de omnipotencia desmedida, fue precisamente lo que alimentó su arrogancia y lo empujó a crear y protagonizar la infame cultura alucín, un estilo de vida que pudrió la mente de una generación entera en México. Caminando en su jaula de 3 por 3 metros en Brooklyn, sintiendo como el viento le congela las orejas y le agrieta los labios, Néstor recuerda cómo transformó la victoria del Culiacanazo en una marca personal sumamente rentable. Ya no le bastaba con ser temido por sus enemigos en las sombras, necesitaba ser adorado públicamente por las masas, necesitaba que el mundo entero lo viera como un ícono de éxito, riqueza y rebeldía. Empezó a utilizar las redes sociales como su plataforma de marketing personal, exhibiendo sin pudor alguno felinos exóticos en los patios de sus residencias, montañas de billetes de $100 apilados sobre mesas de cristal, y los fusiles de asalto más modernos del mercado bañados en oro puro con sus iniciales grabadas, pero su mayor logro egocéntrico, la corona de su vanidad narcisista, fue la música. El Niní se convirtió en la musa sangrienta de la revolución de los corridos tumbados, pagando y patrocinando a las estrellas más brillantes y virales de la música regional mexicana para que convirtieran sus brutales asesinatos en himnos de discoteca. Artistas de la talla internacional de Peso Pluma y Fuerza Regida le compusieron canciones que acumularon cientos de millones de reproducciones en Spotify, Apple Music y YouTube, canciones donde se coreaba su alias, donde se romantizaba su violencia, donde se describía su ropa valenciaga, su astucia para evadir al gobierno y su crueldad para desmembrar a los traidores. Mientras los jóvenes en las discotecas de Ciudad de México, Los Ángeles y Madrid brindaban con botellas caras y cantaban a todo pulmón los corridos del 09 creyendo que ser un sicario sanguinario era la cumbre del éxito moderno, él se sentaba en la sección VIP de sus fiestas clandestinas en Culiacán, rodeado de guardaespaldas fuertemente armados, escuchando su propio nombre salir de los enormes altavoces, sintiéndose como el Julio César del narcotráfico, el amo absoluto de una realidad paralela donde las consecuencias simplemente no existían. Pero el contraste psicológico que sufre en este preciso instante es un abismo que le destroza el cerebro, una tortura invisible pero 1000 veces más dolorosa que una golpiza física, porque en la asfixiante jaula del Centro Metropolitano de Detención de Nueva York no hay acceso a Spotify, no hay bocinas retumbando con los bajos de una guitarra sierreña ni trombones glorificando sus hazañas, no hay fanáticos pidiéndole fotos ni jóvenes impresionables que quieran ser como él. Aquí, en la cima del sistema de justicia norteamericano, los corridos de Peso Pluma no significan absolutamente nada, son solo ruido lejano, basura digital que no puede frenar el peso de una acusación federal de más de 100 páginas. A los fiscales del Distrito Sur de Nueva York, a los agentes especiales de la DEA que dedicaron años de sus vidas a armar el rompecabezas de su imperio del fentanilo, y al rígido juez estadounidense que decidirá su destino final, no les importa cuántos millones de vistas tiene su canción en YouTube ni qué marca de ropa usaba cuando mandaba torturar a informantes. A ellos solo les importan las pruebas, los testimonios, las grabaciones de sus radios interceptadas y las montañas de pastillas azules que inundaron las calles de su país. El Niní se detiene en seco en el centro de su jaula, sus zapatillas institucionales raspan el concreto por última vez antes de quedarse inmóvil, mirando a través de los pequeños rombos de la malla ciclónica hacia un horizonte gris y nublado. Y en ese silencio absoluto y demoledor que solo se interrumpe por el sonido distante de una sirena de policía en las frías calles de Nueva York, la aterradora verdad cae sobre él como una losa de plomo. Se da cuenta de que la fama que tanto buscó, esa misma fama que lo convirtió en un ídolo de barro para la juventud perdida, fue exactamente el faro brillante que atrajo su perdición, fue su egoísmo desmedido, su afán por presumir y hacer ruido en un negocio que históricamente exigía el silencio absoluto, lo que puso un blanco del tamaño del sol sobre su espalda, obligando al gobierno de Estados Unidos a presionar al gobierno de México hasta la asfixia para que lo capturaran y lo entregaran como un trofeo de guerra.
Creyó que era intocable, creyó que el dinero infinito y las canciones lo protegerían del brazo largo de la ley, pero ahora, mientras sus extremidades tiemblan incontrolablemente por la temperatura congelante, descubre que la inmortalidad en el mundo del narco es una mentira diseñada para reclutar idiotas útiles. Carne de cañón que muere o se pudre en prisión mientras los verdaderos amos del negocio buscan al siguiente joven ambicioso para reemplazar. En esta hora de recreación, que no es más que una exhibición de su propia miseria, Néstor no es el 09, no es el comandante intocable de la chapiza que doblegó a Culiacán, es un animal en exhibición para los guardias de seguridad que lo observan a través de gruesos cristales de contención desde la torre de control. Hombres y mujeres uniformados que no le tienen miedo, que no lo respetan, que lo ven con la misma curiosidad clínica y el mismo asco con el que se mira a una plaga capturada antes de ser exterminada. Su mundo entero, ese vasto imperio que se extendía desde las montañas de Badiraguato hasta los laboratorios de fentanilo en las zonas urbanas de Sinaloa, se ha comprimido violenta y microscópicamente hasta reducirse a 9 metros cuadrados de concreto húmedo rodeado de alambre de púas. Y justo cuando su mente empieza a fracturarse por completo bajo el peso de estas reflexiones, cuando el recuerdo de los corridos tumbados es reemplazado por la ansiedad sofocante de su encierro perpetuo, la voz, áspera y desprovista de cualquier tipo de emoción del guardia estadounidense retumba a través de los altavoces de seguridad colgados en la pared superior de la jaula pronunciando una sola palabra en inglés: time, tiempo, se acabó. La mísera hora de respirar aire helado ha llegado a su fin, la puerta de la jaula se abre con un zumbido eléctrico, los custodios ingresan nuevamente, y el hombre que se sentía Dios vuelve a someterse dócilmente, poniendo sus manos a través del hueco para ser esposado, sintiendo como los fríos eslabones de metal le muerden las muñecas y los grilletes le aprietan los tobillos una vez más, preparándose para realizar el humillante y lento paseo de regreso por los interminables y silenciosos pasillos del penal de máxima seguridad, caminando directo hacia las sombras de su propia tumba en vida, donde lo espera la siguiente fase de su martirio diario, una tortura biológica y sensorial donde los fantasmas de las personas a las que ordenó masacrar brutalmente se sentarán a la mesa con él mientras se ve obligado a ingerir a la fuerza la misma dieta de miseria que el sistema penitenciario le lanza como si fuera basura, completando un ciclo de humillación que apenas acaba de comenzar y que no se detendrá jamás. El sonido estridente de las pesadas cadenas arrastrándose por el suelo de linóleo pulido cesa de golpe cuando Néstor Isidro Pérez Salas es introducido violentamente de vuelta en su minúscula celda de 2 por 3 metros, y mientras el eco del cerrojo automático rebotando contra las paredes de hormigón desnudo sella una vez más su tumba en vida, su estómago comienza a contraerse con un dolor sordo y humillante que anuncia la llegada de la tercera fase de su aniquilación psicológica en el Centro Metropolitano de Detención de Brooklyn. Son exactamente las 12:30 del mediodía y el inconfundible chirrido de las ruedas de goma de un pesado carro de metal comienza a acercarse por el largo y gélido pasillo del módulo de máxima seguridad, un sonido que paraliza la respiración de los reclusos porque representa el único evento que rompe la monotonía destructiva del aislamiento sensorial. La hora del almuerzo, un eufemismo cruel que el sistema penitenciario estadounidense utiliza para describir el acto biológico de arrojar calorías vacías a un cuerpo humano simplemente para evitar que muera de inanición. El guardia federal, un hombre corpulento que mastica chicle con una indiferencia absoluta hacia la miseria que lo rodea, se detiene frente a la pesada puerta de acero de El Niní, desbloquea la estrecha ranura horizontal ubicada a la altura de la cintura con un golpe seco de su llave maestra y desliza a través de ella una bandeja de poliestireno grisáceo, cerrando la compuerta inmediatamente después con un estruendo que hace vibrar el cráneo del prisionero. A Néstor, el hombre que apenas hace unos meses se creía el amo absoluto del universo criminal, el comandante supremo de la chapiza que decidía el destino de miles de personas con un simple movimiento de su dedo índice, ahora debe acercarse sumisamente a la puerta, tomar la frágil bandeja de plástico con ambas manos temblorosas y caminar hacia su catre de cemento para sentarse en el borde, encorvado, derrotado, mirando fijamente la ración de miseria que el Estado le ha asignado para sobrevivir un día más. Lo que reposa sobre ese pedazo de espuma plástica es un insulto directo, matemático y biológico a la soberbia desmedida que caracterizó toda su existencia. El almuerzo estándar financiado por los contribuyentes estadounidenses tiene un costo de producción que apenas roza los 80 centavos de dólar y consiste en una porción milimétricamente medida de una pasta sobrecocida y amorfa que carece de cualquier textura, bañada en una salsa de tomate artificial de un color rojo enfermizo, acompañada de un puñado de frijoles deshidratados y rehidratados con agua de grifo, una rebanada de pan de molde procesado que se desmorona al tacto y un pequeño recipiente de plástico con un líquido gelatinoso que el menú institucional clasifica genéricamente como postre de frutas. No hay cuchillos de acero, no hay tenedores pesados que puedan ser afilados contra la pared. A Néstor se le entrega únicamente una cuchara tenedor de un plástico blando y blanquecino, diseñada científicamente
únicamente para doblarse al menor exceso de presión, una herramienta patética que lo obliga a comer casi raspar la comida con la torpeza de un niño pequeño. El contraste sensorial y psicológico que experimenta en ese preciso instante, bajo la luz fluorescente que ilumina cada imperfección de su comida carcelaria, es tan brutal y nauseabundo que su garganta se cierra en un acto de rechazo involuntario, porque la memoria gustativa de un narcisista megalómano es una de las prisiones más crueles que existen. Mientras observa la pasta desabrida que tiene frente a sí, su mente fracturada viaja a la velocidad de la luz hacia los ostentosos y obscenos banquetes que solía presidir en los restaurantes más exclusivos y caros del sector Tres Ríos en Culiacán o en las playas privadas de Mazatlán. Recuerda cómo llegaba flanqueado por convoys de camionetas Mercedes-Benz clase G y decenas de sicarios fuertemente armados que cerraban cuadras enteras solo para que el comandante 09 pudiera cenar en paz. En aquel pasado que ahora parece una alucinación, Néstor no se alimentaba para sobrevivir, él utilizaba la gastronomía de lujo como un arma de exhibición, una forma vulgar de restregarle al mundo su inagotable poder adquisitivo. Ordenaba que le cerraran el restaurante entero. Exigía que le sirvieran inmensos cortes de carne tomahawk cubiertos con láminas de oro comestible de 24 quilates, langostas gigantes traídas en vuelos privados desde otras latitudes, charolas rebosantes de mariscos exóticos y caviar, todo regado con botellas de champán Dom Perignon y coñac Luis XIII que costaban más que el salario anual de una familia mexicana promedio. Comía rodeado de aduladores, de mujeres hermosas que fingían amarlo por su dinero, de lugartenientes que le reían todas sus gracias macabras por el terror absoluto que le tenían, sintiéndose un verdadero emperador romano moderno que devoraba el mundo a mordiscos, pagando cuentas de decenas de miles de dólares en efectivo sacado de gruesos maletines deportivos, billetes manchados con la sangre, el sudor y las lágrimas de incontables víctimas inocentes. Pero el verdadero terror de esta historia, el abismo moral que separa a El Niní de un simple delincuente y lo eleva a la categoría de monstruo irredimible, es la forma exacta en la que financiaba aquellos festines de megalomanía, porque Néstor Isidro Pérez Salas no era un narco de la vieja escuela, no era un traficante de la sierra que respetaba los códigos no escritos de las mafias ancestrales donde se evitaba el conflicto innecesario y se protegía a la población civil, él era el producto más tóxico de una nueva generación de criminales sin escrúpulos, un psicópata clínicamente funcional que encontró en el cártel de Sinaloa, específicamente bajo el cobijo de Iván Archibaldo Guzmán, el ecosistema perfecto para desatar sus instintos sádicos más primitivos. Al introducir en su boca la primera cucharada de esa pasta fría y desabrida en su celda de Nueva York, el sabor a conservadores industriales desencadena los fantasmas de su propio escuadrón de la muerte, la maquinaria de terror que él mismo fundó, entrenó y lideró, los Ninis. Este grupo no era una simple guardia personal, era un cuerpo paramilitar ultraviolento compuesto por jóvenes de entre 18 y 25 años, muchachos extraídos de la pobreza y marginación a los que Néstor lavó el cerebro convenciéndolos de que la lealtad se demostraba únicamente a través de la crueldad absoluta y de que la vida humana no valía más que la bala necesaria para apagarla. El Niní diseñó a este grupo a su imagen y semejanza, dotándolos de un arsenal que superaba en potencia de fuego a las policías locales, pero sobre todo, dotándolos de un salvajismo que aterrorizó incluso a las facciones rivales del propio cártel. Para él, matar no era un negocio, era un deporte, un espectáculo que consumía con la misma voracidad con la que engullía sus cortes de carne bañados en oro. Mientras mastica mecánicamente la comida de prisión, Néstor no puede borrar de su retina las imágenes de las torturas que ordenó y presenció en los ranchos de seguridad escondidos en la periferia de Culiacán. Los expedientes federales de los Estados Unidos y las investigaciones de inteligencia en México revelan una barbarie que hiela la sangre. El Niní disfrutaba del sufrimiento ajeno, institucionalizó el uso de las cocinas o guisos, una táctica heredada de los cárteles más oscuros del noreste del país, donde las víctimas, a veces miembros de cárteles rivales, a veces simples civiles que se negaron a pagar extorsiones o policías que no quisieron corromperse, eran asesinados y posteriormente disueltos en tambos metálicos llenos de ácido o diésel hirviendo para borrar cualquier rastro de su existencia, dejando a madres buscadoras, escarbando la tierra en vano durante décadas. Pero su sadismo iba mucho más allá de la simple desaparición de cuerpos. Testigos protegidos y documentos del Departamento de Justicia de los Estados Unidos detallan anécdotas donde la extravagancia de Néstor rozaba la locura de los villanos de ficción. En sus propiedades rurales, financiadas con el veneno que cruzaba la frontera, llegó a tener felinos exóticos, tigres de Bengala a los que alimentaba no solo con carne cruda comprada en carnicerías, sino que, en un despliegue de poder enfermo y absoluto desprecio por la humanidad, arrojaba a sus enemigos atados y ensangrentados a las jaulas de las bestias para ver cómo eran devorados vivos, riéndose a carcajadas con sus lugartenientes, grabando los gritos agonizantes para enviar videos de advertencia a sus rivales, convirtiendo la muerte de un ser humano en un circo romano privado para su entretenimiento personal.
personal después de una borrachera. Él sentía que poseía el poder de un dios pagano, que podía decidir quién respiraba y quién era convertido en alimento para animales, pero el nivel más alto de su atrocidad, el crimen específico que firmó su sentencia de muerte ante los ojos implacables de la DEA y que lo condenó a tragar comida de plástico en una celda de aislamiento para el resto de sus días. No fue el uso de tigres ni las balaceras en las calles, sino su papel protagónico y despiadado en la epidemia global del fentanilo. El Nini no solo era el perro de ataque de los chapitos, era el guardián de los laboratorios clandestinos que cocinaban la droga sintética que estaba exterminando a cientos de miles de jóvenes en las calles de Filadelfia, Chicago, San Francisco y Nueva York, una operación industrial de muerte que requería precisión y control de calidad. Y fue precisamente en esa búsqueda de control donde la mente psicópata de Néstor alcanzó su punto de no retorno. Los documentos de extradición revelan una práctica tan macabra que parece sacada de los experimentos humanos de los regímenes más oscuros de la historia mundial, debido a que el fentanilo es una sustancia química 50 veces más potente que la heroína, donde una variación de un par de miligramos marca la diferencia entre una sobredosis letal y una pastilla vendible. Los cocineros del cártel necesitaban probar la potencia de los nuevos lotes químicos traídos desde Asia. En lugar de usar ratones de laboratorio o equipo científico sofisticado, Néstor Isidro Pérez Salas ordenaba a sus sicarios que secuestraran a rivales del cártel, a adictos indigentes que deambulaban por las calles o a personas al azar que tuvieran la desgracia de cruzarse en su camino, los llevaban atados y vendados a cuartos sucios y mal iluminados. Los amarraban fuertemente a sillas de plástico o pilares de concreto, y allí, bajo la mirada fría y calculadora del comandante 09, les inyectaban directamente en las venas el fentanilo puro recién cocinado. Néstor observaba el proceso con la misma indiferencia con la que alguien mira un reloj, cronometrando exactamente cuánto tiempo tardaba el veneno en hacer efecto, viendo cómo los cuerpos de las víctimas comenzaban a convulsionar violentamente, como la espuma blanca y espesa brotaba de sus bocas, como sus ojos se desorbitaban en una agonía asfixiante mientras la droga paralizaba su sistema respiratorio y sus corazones se detenían por completo en cuestión de minutos o segundos. No había piedad, no había remordimiento, no había un solo destello de empatía en el rostro de El Nini. Para él, esas personas no eran seres humanos con familias, sueños o derechos, eran simples conejillos de indias desechables, herramientas biométricas de carne y hueso que le permitían asegurar que su producto fuera lo suficientemente adictivo y letal para maximizar las ganancias multimillonarias de sus jefes y, por ende, su propio estilo de vida. Sentado ahora en su celda del Centro Metropolitano de Detención, masticando un trozo de pan integral seco que le raspa la garganta seca, la justicia poética del universo lo golpea con la fuerza de un misil balístico, el hombre que inyectaba veneno letal a personas amarradas a una silla, el megalómano que arrojaba hombres vivos a las fauces de los tigres, el tirano que se sentaba frente a mesas rebosantes de langostas mientras el país se desangraba por sus órdenes, está ahora atrapado en una jaula de acero mucho más implacable que cualquiera de las que él construyó, alimentado a la fuerza por un sistema que lo ve exactamente de la misma manera en que él veía a sus víctimas, como un desperdicio biológico que solo merece el mínimo esfuerzo para mantenerse con vida hasta el día de su juicio. Traga un sorbo de agua tibia del pequeño grifo integrado en su inodoro de acero para empujar la comida insípida, y en el silencio sepulcral de esa tumba vertical descubre el tercer gran secreto de su caída, la revelación psicológica que lo está volviendo loco. Se da cuenta de que absolutamente todo el dolor extremo que causó, cada gota de sangre derramada en el asfalto de Culiacán, cada grito ahogado en ácido, cada lágrima de las madres de sus víctimas, toda esa inmensa montaña de sufrimiento humano que él orquestó creyendo que estaba construyendo un trono eterno de respeto y poder absoluto, no sirvió para comprarle la inmortalidad, no lo convirtió en una leyenda intocable, sino que únicamente le compró un boleto de ida, en primera clase y sin escalas, hacia este miserable comedor de concreto de 2 por 3 metros. Entiende que el Estado estadounidense no negocia con bestias, que a la justicia de aquel país no le importa cuánto dinero tenga escondido en caletas subterráneas en México, porque frente al tío Sam, él dejó de ser el depredador alfa en el instante mismo en que el avión de la DEA aterrizó en territorio norteamericano, convirtiéndose automáticamente en la presa más patética y asustada del ecosistema penitenciario. La bandeja de poliestireno frente a él está casi vacía, pero el hambre de poder, la adicción a ser temido y reverenciado que corre por sus venas con más fuerza que cualquier narcótico, le carcome las entrañas con un síndrome de abstinencia que ninguna pastilla puede curar. El Nini empuja la bandeja vacía hacia la rendija de la puerta con un gesto de furia contenida e inútil, sabiendo que nadie vendrá a retirarla hasta que el estricto horario lo indique, sabiendo que si se atreve a gritar o golpear el acero será castigado con semanas de encierro total sin derecho a la mísera hora de patio. El falso dios ha sido despojado de todos sus altares, el verdugo sanguinario que grababa torturas riéndose a carcajadas hoy llora en silencio porque la comida está fría y porque la realidad de su destino lo aplasta sin misericordia.
misericordia, y es justo en estas horas largas, lentas y asfixiantes de la tarde, cuando la digestión de esa comida de miseria se mezcla con el terror al futuro, que su mente comienza a descender hacia el siguiente nivel de este infierno estructurado, un nivel donde la paranoia se convierte en su única compañera y donde el fantasma de la traición más grande y humillante de la historia reciente del narcotráfico se materializa frente a sus ojos, recordándole segundo a segundo que él no fue capturado en una batalla épica y gloriosa como presumen sus corridos, sino que fue vendido como ganado barato, traicionado por los mismos hombres a los que juró proteger con su vida, arrojado a los leones en ropa interior por sus propios ídolos, preparándolo para enfrentar la cuarta fase de su pesadilla, la dolorosa anatomía del beso de Judas que selló su tumba y que lo dejó absolutamente solo, rodeado de enemigos mortales que ahora mismo, en las celdas contiguas de esa misma prisión, esperan pacientemente la más mínima oportunidad para cobrar el altísimo precio que pesa sobre su cabeza cortada, a medida que la pesada y asfixiante tarde avanza en el centro metropolitano de detención de Brooklyn y las sombras proyectadas por la estrecha rendija de la puerta comienzan a alargarse sobre el suelo de hormigón manchado. Una nueva forma de tortura, mucho más silenciosa y letal que el frío o el hambre, comienza a devorar la mente de Néstor Isidro Pérez Salas, una tortura invisible que no requiere de cadenas ni de guardias armados porque se gesta directamente en las profundidades de su propia psique fracturada, la paranoia absoluta y paralizante. El comandante supremo de la chapiza, el joven sicario que alguna vez durmió a pierna suelta rodeado de un ejército privado creyendo que su nombre era sinónimo de terror invencible, ahora pasa las horas de la tarde pegado a la puerta de acero de su celda, conteniendo la respiración, con la oreja apoyada contra el metal helado, intentando descifrar cada pequeño ruido que proviene del pasillo exterior. Sabe perfectamente que más allá de esa puerta, en los pabellones comunes conocidos en la jerga penitenciaria como el General Population, habitan miles de reclusos extremadamente violentos, miembros de la temida mafia mexicana, sicarios de cárteles rivales y pandilleros sedientos de sangre que matarían a su propia madre por un par de dólares o por ganar reputación dentro del ecosistema carcelario. Néstor sabe, con la certeza helada de un hombre condenado, que su vida en la población general duraría exactamente el tiempo que tardaría un asesino a sueldo en improvisar un cuchillo con un cepillo de dientes derretido y una navaja de afeitar. Sabe que si el sistema penitenciario estadounidense decidiera retirarle el estatus de aislamiento de máxima seguridad y lo arrojara al patio común con el resto de los presos, sería brutalmente apuñalado, golpeado y desmembrado antes de que los guardias pudieran siquiera intervenir. Y es aquí donde la ironía más cruel, sarcástica y poética de su existencia lo golpea directo en la cara. Esa misma celda de 2 por 3 metros que él odia con toda su alma, ese agujero de cemento húmedo y luz fluorescente que le roba la dignidad minuto a minuto, es paradójicamente el único escudo que lo mantiene respirando, su prisión es su único santuario, el único lugar en todo el maldito planeta donde sus enemigos no pueden alcanzarlo para arrancarle la piel a tiras. Pero la verdadera pesadilla psicológica que lo hace sudar frío y temblar incontrolablemente en la penumbra de su encierro no es el miedo a los miembros de cárteles rivales como el Jalisco Nueva Generación o los herederos de los Beltrán Leiva, no, el verdadero terror que lo consume por dentro es saber que la orden de ejecución que pesa sobre su cabeza, el contrato millonario para silenciarlo definitivamente, no fue firmado por sus enemigos, sino por sus propios dioses, por la misma familia a la que le entregó su alma y su libertad, los Chapitos. En el despiadado y pragmático tablero de ajedrez del narcotráfico internacional, la lealtad es una ilusión óptica para los ingenuos, un espejismo que se desvanece en el instante exacto en que te conviertes en un problema logístico, y Néstor Isidro Pérez Salas, con su adicción patológica a las redes sociales, sus canciones virales, sus excentricidades públicas y su incontrolable sed de protagonismo, se había convertido en un faro radioactivo que atraía todas las miradas de Washington, directamente hacia el corazón financiero de la organización en Culiacán. Sus propios jefes, Iván Archibaldo y Jesús Alfredo Guzmán Salazar, los príncipes de la corona de Sinaloa que heredaron el imperio de su padre, comenzaron a ver a su perro de ataque más letal no como un activo táctico valioso, sino como un pasivo tóxico, un bufón ruidoso y peligroso que estaba calentando la plaza a niveles insostenibles. Tras la humillante captura de Ovidio Guzmán a principios de 2023 y la brutal presión diplomática del gobierno de los Estados Unidos desencadenada por la devastadora crisis del fentanilo, los Chapitos necesitaban urgentemente un chivo expiatorio de alto perfil, una ofrenda de carne y sangre para calmar la furia inagotable de la DEA y ganar tiempo para reorganizar sus laboratorios clandestinos, y quién mejor para ser sacrificado en el altar de la impunidad que el vanidoso comandante de seguridad, que ya se creía más grande que el cártel mismo, da los mismos hombres que le habían dado el poder absoluto y a los que él llamaba familia. Fue así como la tarde del miércoles 22 de noviembre del año 2023, la leyenda de papel del gran sicario invencible se hizo pedazos en una escena tan patética, gráfica y humillante que todavía hoy provoca las burlas
clandestinas de sus antiguos subalternos. Ese día, un operativo quirúrgico, rápido y abrumador de las Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, respaldado por inteligencia estadounidense milimétrica y facilitado indudablemente por la sospechosa inacción de los anillos de seguridad del propio cártel que misteriosamente se esfumaron, cercó una residencia en el exclusivo fraccionamiento Colinas de la Ribera en la capital sinaloense. En los narcocorridos tumbados que Néstor pagaba con fajos de dólares manchados de sangre para alimentar su insaciable ego, las rimas aseguraban que el comandante 09 moriría peleando, que vaciaría los cargadores de sus fusiles de alto poder, que desataría el infierno en la tierra y quemaría la ciudad antes de dejarse poner unas esposas. Pero la realidad, esa jueza fría e implacable que no entiende de rimas bélicas ni de ritmos sierreños, demostró que debajo del disfraz táctico militar y las armas costosas bañadas en oro puro, solo había un muchacho aterrorizado, incapaz de sostener el peso de su propia leyenda mediática. Cuando escuchó el estruendo ensordecedor de los rotores de los helicópteros Black Hawk descendiendo sobre el techo de su casa y los disparos de advertencia reventando los finos cristales de sus ventanales, Néstor Isidro no tomó su ametralladora minigun, no activó sus radios encriptados para dar la orden de iniciar una guerra civil o un segundo culiacanazo, no. El terror primitivo, paralizante y animal de la muerte inminente se apoderó de sus intestinos, abandonó a sus hombres, dejó tirado su armamento de millones de pesos y corrió despavorido buscando una ruta de escape como una rata acorralada en un laberinto en llamas. Trepó desesperadamente hacia la azotea de la vivienda, intentando saltar hacia las casas contiguas resbalando sobre las tejas, pero el cerco táctico militar estaba completamente cerrado y no había puntos ciegos. Y allí, bajo el implacable sol de Sinaloa y la mirada fija y de alta resolución de las cámaras de los drones militares que transmitían en vivo a los centros de mando, el mundo entero pudo ver la verdadera cara del monstruo al desnudo. La imagen fotográfica y en video de su captura dio la vuelta al globo en cuestión de minutos y destruyó para siempre la estética aspiracional de la cultura alucin que él mismo ayudó a cimentar. El temible jefe de sicarios, el ídolo de las redes sociales, el intocable emperador de la violencia urbana, no vestía trajes de diseñador europeo, no calzaba tenis Amiri de edición especial ni lucía relojes Patek Philippe. Fue encontrado arrinconado contra una pared baja en el techo, vistiendo únicamente su ropa interior negra, completamente descalzo, temblando de pánico de pies a cabeza de una manera que la cámara pudo captar perfectamente, pálido como un cadáver recién exhumado y con las manos alzadas hacia el cielo, rogándole a gritos desesperados a los soldados mexicanos que no le dispararan, suplicando cobardemente por una vida que él mismo le había negado con crueldad extrema a cientos de hombres, mujeres y civiles inocentes a lo largo de su sanguinaria carrera. No hubo fuego cruzado heroico, no hubo inmolación por el cártel, no hubo resistencia armada, solo la rendición más dócil, cobarde y vergonzosa imaginable. Esa fotografía, la del todopoderoso Nini en calzoncillos oscuros siendo sometido en el suelo áspero por la bota de un elemento de la Guardia Nacional, se convirtió en el epitafio visual de su reinado y en la burla nacional. Mientras está sentado en este preciso instante en la oscuridad de su celda en el penal de Brooklyn abrazando sus propias rodillas, el eco perpetuo de esa humillación le quema la garganta como ácido sulfúrico. Sabe que sus jefes lo vendieron sin dudarlo un segundo, sabe que le limpiaron el camino al ejército ordenando a los halcones que no reportaran el avance de las tropas para que lo sacaran de la jugada sin derramar una sola gota de sangre que afectara los verdaderos negocios. Y comprende ahora con una lucidez devastadora y dolorosa que él nunca fue parte de la realeza del cártel de Sinaloa, que el apellido Guzmán es un club cerrado de sangre al que nunca perteneció y que para Iván Archibaldo él no era más que un tonto útil, un gerente de violencia desechable, un pañuelo manchado de pólvora que se utiliza para limpiar un desastre temporal y luego se arroja a la basura sin el más mínimo remordimiento ni ceremonia. La humillación absoluta de su captura en Culiacán fue, sin embargo, solo el preludio escénico de su aniquilación total, porque el gobierno mexicano no planeaba mantenerlo en sus cárceles de máxima seguridad donde quizás, con los millones ocultos que aún conservaba su red financiera, podría haber intentado corromper a algún director penitenciario para vivir con lujos y televisores en su celda o planear una fuga espectacular como lo hizo el Chapo. Su destino ya estaba pactado, negociado y firmado, con tinta indeleble en las altas oficinas de inteligencia de Washington D.C. La verdadera estocada final, el movimiento de ajedrez geopolítico que lo arrancó definitivamente de su realidad de poder y lo arrojó al vacío, ocurrió de manera abrupta, silenciosa y sorpresiva el sábado 25 de mayo de 2024, sin previo aviso, sin darle siquiera tiempo para interponer la habitual cascada de amparos legales o movilizar a sus costosos abogados penalistas para retrasar el proceso. Néstor Isidro fue sacado violentamente de su celda en el penal de máxima seguridad del Altiplano en el Estado de México, subido a un convoy fuertemente blindado bajo un operativo sigiloso y entregado directamente en las manos frías de los agentes de la Administración de Control de Drogas,
la implacable y rencorosa DEA. El vuelo de extradición hacia los Estados Unidos fue, en todos los sentidos psicológicos posibles, su funeral en vida. Encadenado de pies, manos y cintura al asiento de un avión federal del Departamento de Justicia, vestido con un uniforme de presidiario y escoltado por agentes armados estadounidenses que lo miraban con un asco indescriptible. Sabiendo que tenían frente a ellos a uno de los principales arquitectos logísticos de la epidemia de fentanilo que asesina a más de 100,000 de sus compatriotas cada año, Néstor vio por la pequeña ventanilla ovalada de la aeronave como el vasto territorio mexicano, el único lugar en el universo donde su dinero sucio y sus armas tenían algún valor de compra, desaparecía lentamente entre las nubes para no volver a verlo jamás. Al aterrizar en suelo neoyorquino y ser procesado de inmediato en la trituradora burocrática del sistema federal estadounidense, el choque cultural, lingüístico y existencial le fracturó la psique en 1000 pedazos irremediables. De ser el rey intocable que decidía quién amanecía vivo en Culiacán, pasó a ser el preso número 17.027-511, clasificado de altísimo riesgo y arrojado a la celda más vigilada, solitaria y claustrofóbica de Brooklyn. Aquí, en este silencio enloquecedor de las horas previas al anochecer, donde el zumbido de las cámaras de seguridad es su única compañía, la paranoia se alimenta monstruosamente de la certeza innegable de su traición. Sabe perfectamente que los chapitos no solo lo entregaron a la justicia extranjera para salvarse ellos, sino que, siguiendo las reglas básicas de supervivencia del inframundo, seguramente ya enviaron la orden encriptada a los líderes de la violenta mafia mexicana y a otras pandillas latinas que controlan con puño de hierro los patios y corredores de las prisiones federales estadounidenses para que lo asesinen de la forma más brutal posible si alguna vez tiene la osadía de abrir la boca y llegar a un acuerdo de cooperación con los fiscales norteamericanos. Néstor Isidro es un hombre muerto caminando, un prisionero atrapado en una paradoja aterradora y sin salida. Si guarda el código de silencio de la mafia e intenta ir a un juicio conjurado, enfrentará una avalancha de pruebas irrefutables, videos de torturas, testigos protegidos exmiembros de su propio cártel y grabaciones interceptadas de sus comunicaciones que lo sepultarán inevitablemente bajo una montaña de múltiples cadenas perpetuas sin derecho a libertad condicional. Pero si decide hablar, si la cobardía lo empuja a convertirse en un informante, en un sapo, en un soplón del gobierno de Estados Unidos para intentar reducir su inmensa condena y salvar el resto de su miserable juventud, sabe con absoluta certeza que la maquinaria vengativa del cártel de Sinaloa tiene brazos lo suficientemente largos, sanguinarios y bolsillos lo suficientemente profundos como para alcanzarlo en las regaderas de cualquier prisión federal, en el pasillo de su propio bloque o incluso en el transporte a la corte, para clavarle un picayelo casero en el cuello y dejarlo desangrándose sobre el linóleo frío como advertencia para los demás. El aislamiento extremo en esa celda de hormigón es, por lo tanto, su mayor bendición y su peor maldición al mismo tiempo, una jaula asfixiante que lo protege físicamente de los cuchillos oxidados de sus inminentes verdugos, pero que lo obliga a vivir a solas, las 24 horas del día, con los macabros fantasmas de sus propias atrocidades, con el recuerdo asfixiante e imborrable de su captura llorando en ropa interior en un techo de Culiacán, y con el dolor ardiente, punzante e incesante, de saber que los mismos ídolos a los que dedicó su juventud criminal, aquellos por los que mató, torturó y disolvió cuerpos en ácido, fueron los arquitectos intelectuales de su perdición absoluta. Y es en esta espiral descendente de terror paranoico, abstinencia de poder y soledad perpetua donde el reloj carcelario continúa su marcha sorda e inexorable hacia la noche profunda, acercándolo implacablemente al último escalón de su infierno personal, el momento crítico en que las luces artificiales de la prisión se apaguen por completo y su mente, al borde del colapso total, se vea obligada a realizar en la oscuridad el cálculo más desgarrador que un ser humano puede enfrentar, la matemática ineludible de un castigo federal que no termina con la muerte rápida que él solía impartir, preparando el tétrico escenario para la quinta y última revelación de su calvario terrenal, la noche eterna donde el arrogante joven que exigía que le cantaran corridos para sentirse una leyenda inmortal, comprenderá con lágrimas de sangre que su nombre, sus lujos y su infame legado criminal están a punto de ser borrados de la faz de la historia y tragados por el más frío, oscuro y absoluto de los olvidos. A las 10 de la noche en punto, el chasquido metálico y seco del interruptor central del Centro Metropolitano de Detención de Brooklyn retumba a lo largo de las galerías de concreto como la sentencia definitiva de un juez invisible que no admite apelaciones ni súplicas, y en ese preciso instante, las luces blancas y penetrantes que han torturado la vista de Néstor Isidro Pérez Salas durante todo el día se apagan abruptamente, dejando su celda de aislamiento sumergida en una penumbra grisácea, sepulcral y asfixiante, iluminada únicamente por el débil resplandor anémico de la luz de emergencia que se filtra a través de la mirilla de cristal reforzado de su pesada puerta blindada. Es el comienzo de la noche eterna, la quinta y última fase de su calvario diario, el momento más aterrador en la existencia de cualquier criminal de alto perfil que
que ha perdido su imperio, porque cuando el ruido de la burocracia penitenciaria se detiene, cuando los pasos de los guardias se alejan y el silencio absoluto e inquebrantable se apodera de ese sarcófago vertical, el cerebro del otrora todopoderoso Nini se enciende con una lucidez monstruosa y autodescriptiva, obligándolo a enfrentarse cara a cara con el único enemigo al que no puede acribillar con sus fusiles bañados en oro, al que no puede disolver en barriles de ácido ni intimidar con videos sanguinarios en redes sociales, su propia e ineludible realidad matemática. Acostado boca arriba sobre esa delgada colchoneta de espuma que no logra separar el frío congelante de la plancha de acero de sus propios huesos temblorosos, abrazándose a sí mismo bajo la áspera manta institucional que huele a sudor ajeno y a desinfectante barato, Néstor comienza a hacer cuentas, a sumar y multiplicar mentalmente los cargos federales que pesan sobre sus hombros, y el resultado de esa ecuación jurídica es un abismo tan profundo y oscuro que le paraliza la respiración y le provoca taquicardias que no puede controlar. Él sabe que no está enfrentando un proceso en el corrupto e ineficiente sistema judicial mexicano, donde un maletín repleto de dólares, una amenaza de muerte al juez adecuado o un comando de 100 sicarios fuertemente armados podrían abrirle las puertas de la prisión en cuestión de semanas o meses. Él está atrapado en las fauces implacables del Distrito Sur de Nueva York y del Distrito de Columbia, enfrentando la furia concentrada y metódica del gobierno de los Estados Unidos, una maquinaria trituradora que ha diseñado un expediente blindado específicamente para asegurarse de que el comandante supremo de la chapiza nunca vuelva a ver la luz del sol como un hombre libre. En la oscuridad de su celda, las palabras de los fiscales norteamericanos resuenan en su cabeza como martillazos: conspiración para la importación y tráfico masivo de fentanilo, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, lavado de dinero, represalias violentas contra testigos federales y el asesinato brutal de informantes confidenciales de la DEA. Ese último cargo es el clavo de titanio oxidado que sella herméticamente su ataúd, porque la justicia estadounidense puede llegar a negociar con traficantes de drogas, pero jamás, bajo ninguna circunstancia, perdona a un narcisista arrogante que se atreve a secuestrar, torturar y ejecutar salvajemente a las fuentes confidenciales que trabajan para sus agencias federales, un acto de soberbia extrema que el Nini cometió en México creyendo que el brazo del tío Sam era demasiado corto para alcanzarlo en su fortaleza de Culiacán. Ahora, al sumar las penas mínimas obligatorias de cada uno de estos delitos, la calculadora mental de Néstor arroja un resultado que le hiela la sangre hasta paralizarle el corazón: múltiples cadenas perpetuas consecutivas, sin el más mínimo derecho a libertad condicional, sin posibilidad de fianza, sin beneficios de reducción de condena por buena conducta. A sus 32 años de edad, en la cúspide biológica de su vida, comprende con un terror visceral y primitivo que su juventud ha terminado abruptamente y que su cuerpo físico envejecerá, se marchitará y se pudrirá milímetro a milímetro dentro de una caja de hormigón idéntica a la que ahora lo asfixia. Calcula con desesperación que le esperan más de 20,000, 30,000, quizás 40,000 noches exactamente iguales a esta, 40,000 madrugadas despertando con frío, 40,000 días tragando comida procesada de 80 centavos de dólar, 40,000 atardeceres caminando en círculos como una bestia domada dentro de una jaula de alambre de púas, hasta que su cabello se caiga por completo, su piel se vuelva gris y escamosa por la falta crónica de vitamina D, y sus dientes se pudran en su boca, destruyendo para siempre esa imagen de galán de narcocorridos y superestrella del crimen que tanto se esmeró en cultivar comprando ropa Balenciaga y tenis Christian Dior. Pero la tortura de la matemática carcelaria no se detiene en los años de condena, se extiende hacia el vacío más aterrador para un psicópata narcisista, la inminente e irreversible irrelevancia. Mientras yace mirando fijamente el techo de cemento en la penumbra, una punzada de dolor agudo le atraviesa el pecho al darse cuenta de que en las calles iluminadas y bulliciosas de Culiacán, el imperio de violencia que él juraba sostener con sus propias manos ya ha seguido adelante sin él, sin detenerse a llorar su ausencia ni por un solo segundo. La estructura del cártel de Sinaloa, esa maquinaria capitalista salvaje y desalmada a la que le entregó su lealtad ciega y su libertad, tiene un absoluto horror al vacío de poder y lo ha reemplazado con la misma facilidad y desprecio con la que se cambia una llanta ponchada. Sabe perfectamente que, en este mismo instante, mientras él tirita de frío en Brooklyn y suplica mentalmente por un poco de calor, hay otro joven sicario, igual de ambicioso, igual de acomplejado e igual de ignorante que él. Hace una década, ocupando su lujosa silla, durmiendo en sus mansiones confiscadas, subiéndose a sus camionetas Mercedes-Benz blindadas y empuñando sus rifles de asalto bañados en oro. Ese nuevo comandante, cuyo alias ahora resuena en las radios de frecuencia corta que antes le pertenecían a él, está siendo llamado jefe y patrón por los mismos gatilleros y halcones que ayer le juraban lealtad eterna a Néstor. Las mujeres que se peleaban por entrar a sus fiestas privadas de excesos interminables ahora brindan con champán en las rodillas de su sucesor. Los músicos y cantantes de regional mexicano a los que el Nini enriqueció pagándoles miles de dólares para que inmortalizaran
borraran su nombre en la historia, ya han borrado su número de sus contactos y están en los estudios de grabación componiendo los nuevos himnos sangrientos para el nuevo líder de moda, porque en el despiadado y líquido ecosistema de la narcocultura, el ídolo caído no es un mártir digno de ser recordado, es simplemente un perdedor, un soplón en potencia, un fantasma patético del que es mejor alejarse para evitar la ira de los verdaderos dueños del negocio. El Nini descubre en la soledad asfixiante de su celda que nunca fue el rey, nunca fue el dueño del tablero de ajedrez, fue únicamente el peón más sanguinario, la pieza desechable y ruidosa que los chapitos movieron al frente para atraer el fuego enemigo y que luego sacrificaron gustosamente cuando la presión internacional amenazó con destruir sus verdaderos intereses financieros. Toda la sangre que derramó con sus propias manos, todas las personas inocentes a las que ordenó inyectarles fentanilo puro hasta reventarles el corazón solo para probar la letalidad de la droga, todas las víctimas que arrojó vivas a las jaulas de sus tigres de Bengala para reírse de sus gritos agonizantes. Toda esa monstruosa montaña de crueldad y barbarie humana no le sirvió para comprar la inmortalidad ni el respeto de la historia, solo le compró un pasaje de ida sin retorno hacia la humillación más absoluta, hacia el repudio de sus propios mentores y hacia el olvido más frío y aplastante que un ser humano pueda experimentar. El falso dios ha sido despojado violentamente de todos sus altares, el ídolo de las redes sociales al que millones de jóvenes engañados querían imitar hoy es incapaz de decidir a qué hora se apaga la luz, que va a comer mañana o cuando puede salir a ver el cielo enrejado. Su vida entera, sus 32 años de existencia, han sido reducidos a un insignificante código de barras en el inmenso y frío inventario del Buró Federal de Prisiones de los Estados Unidos. Así termina la patética y desgarradora crónica de Néstor Isidro Pérez Salas, el comandante supremo que quiso comerse el mundo a balazos y terminó atragantándose con su propia soberbia, encerrado en una tumba de cemento donde el único sonido que escuchará por el resto de la eternidad será el eco burlón de sus cadenas arrastrándose y el zumbido enloquecedor de las lámparas de alta seguridad. Su tragedia no es una leyenda digna de admirar, no es una historia de éxito y poder que deba ser glorificada en canciones de moda, es una advertencia brutal, sangrienta y necesaria para todos esos jóvenes de barrios marginados que hoy miran las redes sociales de los narcojuniors creyendo que empuñar un arma, vestir ropa de diseñador y asesinar a sangre fría es el camino directo hacia el éxito y la riqueza. La realidad, la implacable, cruda y apestosa realidad que hoy asfixia a El Nini, nos demuestra sin piedad que el dinero del narcotráfico siempre es un préstamo con intereses imposibles de pagar y que la única recompensa final garantizada para quienes eligen vender su alma al cártel no es un palacio en la playa ni un reloj repleto de diamantes, sino el frío eterno de una losa de concreto, el terror paralizante de saberte traicionado por tus propios ídolos y la angustia perpetua de envejecer solo, calvo, arruinado y olvidado en una jaula de acero a miles de kilómetros de la tierra que alguna vez creíste gobernar. Si este inmersivo y oscuro expediente documental te ha helado la sangre, si ha logrado abrirte los ojos sobre la asquerosa y patética realidad que se esconde detrás del falso glamour de los narcocorridos y de las redes sociales del crimen organizado, te pido que hagas algo fundamental en este preciso momento. Suscríbete a Crónicas del Mal, dale me gusta a este video y compártelo urgentemente con todos tus conocidos, porque la información cruda y sin censura es nuestra única y verdadera arma contra la epidemia de la narcocultura que está devorando la mente de nuestras nuevas generaciones. Y antes de que se cierre definitivamente la pesada puerta de acero de esta investigación, quiero leer tu veredicto final en la caja de comentarios. Baja ahora mismo y responde con total sinceridad. ¿Crees que sufrir décadas de tortura psicológica, aislamiento extremo y humillación diaria pudriéndose en vida dentro de una caja de concreto estadounidense es un castigo suficiente y justo para el hombre que diseñó la maquinaria letal del fentanilo que ha destruido cientos de miles de familias en el mundo, o consideras que un monstruo de su calibre merecía la pena de muerte? Escribe tu opinión, porque la verdadera justicia comienza cuando dejamos de idolatrar a los verdugos y empezamos a exigir que paguen hasta la última gota del daño que causaron. Yo soy tu narrador, y te recuerdo que mientras el crimen organizado intente esconder su miseria detrás de lujos falsos y canciones compradas, nosotros seguiremos aquí, desnudando sus peores miedos, porque la oscuridad siempre tiene una nueva y aterradora historia que contar. Nos vemos frente a frente en la próxima pesadilla.